Diversidad genética microbiana. Dos. Relevancia. La diversidad genética microbiana bien entendida empieza por nosotros mismos. Si miramos en nuestro interior veremos una jungla microbiana en la que el material genético de cada individuo microbiano puede pasar a ser de dominio público, recombinado, dentro de un sistema ecológico unipersonal. Somos un holobionte, un organismo multicelular con su microbiota personal. Nuestro genoma está aumentado, enriquecido por el material genético de toda nuestra microbiota, su microbioma. Transferencia horizontal de genes. La transformación, transducción, conjugación y la besiducción se consideran fenómenos de transferencia horizontal de genes, Horizontal Gene Transfer, HGT, en oposición a la transferencia vertical que ocurre cuando la división celular es la forma de reproducción y transmisión de la herencia familiar. La transmisión horizontal, HGT, está muy extendida en la naturaleza, incluso de manera promiscua, entre especies muy diferentes, y es fuente de mezcla de características genéticas en los ambientes donde se produce, que son todos los que pueda haber contacto estrecho intra o interespecífico. Se puede hablar de genomas compartidos y de fenotipos compartidos, que se muestran en especies filogenéticamente distantes que pueden mostrar apariencias quiméricas. Una unión promiscua de este tipo es el caso de la transformación de plantas por Agrobacterium tumefaciens, un fenómeno análogo a la conjugación que permite el intercambio de material genético entre reinos. El invento de las plantas transgénicas es un fenómeno microbiano natural. Transferencia horizontal de genes, HGT. La transferencia horizontal de genes complica la elaboración de árboles filogenéticos, basados en la herencia vertical. Desde momentos filogenéticamente primitivos, la HGT ha generado diversidad biológica. La aparición del núcleo celular, las mitocondrias, cloroplastos y la endosimbiosis son evidencias de la relevancia de la HGT. Dentro de una misma especie puede haber apreciables diferencias de contenido genético entre cepas y variantes. El conjunto de todo el material genético de la especie o grupo taxonómico es su pangenoma, con un elemento común a todas las diversas formas, el genoma esencial o core, y diversos paquetes de genes accesorios presentes en unas u otras variantes. El pangenoma confiere gran plasticidad ecológica y evolutiva a la especie o taxón que lo comparte. La transferencia de genes entre individuos de la misma y diferentes especies lleva a aplicar el término holobionte a cada individuo macroscópico con el que conviven e interaccionan muchos organismos diferentes, en particular los de su microbiota. Por tanto, el material genético del holobionte sería su hologenoma u holobioma. Así, se puede considerar a cada individuo como un ecosistema completo, aunque la definición exacta del holobionte sea controvertida y su repercusión evolutiva debatida. Resistencias. Un efecto derivado de la transferencia horizontal de genes es de especial relevancia: el tráfico de marcadores de patogenicidad y resistencia a antibióticos en uso. Es un problema rampante, ya considerado como una pandemia silenciosa, la de las superbacterias, de graves consecuencias sanitarias, sobre todo en ambientes hospitalarios sin adecuado control. Hay ya acciones de prevención contra esta situación, como el Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos, PRAN, en el que se encuentran implicados múltiples recursos e investigadores. La Universidad de Salamanca participa con el proyecto divulgativo Micromundo. Una de las formas de resistencia a ciertos antibióticos es la modificación química,
por fosforilación, acetilación, hidrólisis, por enzimas cuyos genes pueden ser transferidos mediante HGT en los ambientes en los que conviven resistentes y sensibles, hospitales, granjas, cadena alimentaria. Y no solo los genes de resistencia pueden ser objeto de HGT, sino también los clústeres completos de biosíntesis de esos antibióticos, que pueden ser incorporados a organismos diferentes de los productores originales. Los clústeres suelen portar uno o más genes de resistencia al propio antibiótico. Algo similar ocurre con la transmisión mediante HGT de genes y clústeres de factores de patogenicidad y virulencia en todos los ambientes, como ya se mencionó al hablar de los virus y en el propio experimento de Griffith. Transgénesis microbiana e ingeniería genética. Los procesos descritos han permitido desarrollar herramientas de análisis genético para sistemas eucarióticos y procarióticos, genética mendeliana con levaduras, mapeo genético en procariotas, conjugación interrumpida, genética asociada a fagos, etc. Y la tecnología de recombinación artificial del material genético, la ingeniería genética, desde que Cohen y colaboradores en 1973 presentaron el primer ejemplo de plásmidos biológicamente activos construidos in vitro e introducidos por transformación artificial en Escherichia coli. De la genética microbiana y la HGT proceden la mayoría de las técnicas y herramientas para la ingeniería genética. Enzimas de restricción, ligasas, fosfatasas, polimerasas, vectores, plásmidos, virus, transposones, procesos, los de la HGT, tecnologías, secuenciación de genomas, PCR, diagnóstico y biología molecular, clonación molecular. En los últimos tiempos, diversos tipos de nanotecnologías, electroforesis, microfluídica, microelectrónica, microfluorescencia, han revolucionado las posibilidades de conocimiento en genética molecular basada en la genética microbiana. Ejemplos de ingeniería genética. Se pueden mostrar ejemplos muy sofisticados de estos desarrollos aplicados basados a la genética microbiana. El sistema de expresión mediante la RNA polimerasa del fago T7, que concentra muchas herramientas de la genética microbiana. La RNA polimerasa del fago T7, cuyo gen ha sido integrado en el genoma de Escherichia coli, dirige la expresión selectiva y a gran escala de transgenes colocados en plásmidos bajo el control de promotores específicos del fago T7, que solo su RNA polimerasa reconoce y transcribe, consiguiendo elevados niveles de expresión heteróloga ectópica. Y la creación y uso de herramientas de etiquetaje molecular con proteínas fluorescentes como la GFP. CRISPR. Por último, la tecnología de gran actualidad, CRISPR. Descubierto por el investigador español Francisco Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante, es uno de los varios sistemas procarióticos de defensa contra la invasión por DNA exógeno, virus o plásmidos, una especie de sistema inmunitario que captura fragmentos de genoma de fagos infectantes y los almacena en su genoma, para luego usarlos en la producción de RNAs de memoria que interfieren en la invasión de nuevos fagos de ese tipo, evitando la infección productiva. Este proceso natural ha sido adaptado para la edición precisa de todo tipo de genomas. Esa adaptación ha recibido el Premio Nobel en 2020. Epílogo. El PRAN quiere concienciar a todo el mundo con activas campañas publicitarias y puedes unirte a ellos. Y CRISPR, desde Francis Mojica a Lluís Montoliu.